El factor de recorte es uno de esos temas que al principio confunde mucho a los fotógrafos principiantes, pero una vez que lo entendés, te cambia completamente la forma en que elegís lentes y entendés tus fotos. Así que hoy vamos a desmenuzarlo paso a paso. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué existe? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo afecta a tus objetivos? Y, sobre todo, ¿qué ventajas y desventajas reales trae a tu fotografía diaria? Primero, lo básico. El factor de recorte, también llamado multiplicador focal o crop factor en inglés, es simplemente la relación entre el tamaño del sensor de tu cámara y el tamaño de referencia que se usa en la fotografía, que es el formato full frame o de 35 milímetros. Este formato mide 36 milímetros de ancho y 24 milímetros de alto, y se considera el estándar porque viene de las películas analógicas de 35 milímetros que se usaban en las cámaras de rollo. Cuando una cámara tiene un sensor más pequeño que este rectángulo de 36 milímetros por 24 milímetros, se dice que tiene un factor de recorte mayor a 1. Por ejemplo, la mayoría de cámaras APS-C de Nikon, Sony, Fujifilm y la mayoría de marcas tiene un factor de recorte de 1.5. Las Canon APS-C suelen ser 1.6. Las micro 4 tercios, que suelen ser cámaras como Olympus o Panasonic, tienen un factor de recorte de 2. Y las full frame, lógicamente, tienen 1. O sea, ningún recorte. ¿Qué significa esto en la práctica? Imagina que tenés el mismo objetivo de 50 milímetros puesto en dos cámaras, una full frame y una con un sensor APS-C de 1.5. En la full frame, ese 50 milímetros se daría un ángulo de visión normal, muy parecido a lo que ve el ojo humano, pero en la APS-C, como es un sensor más pequeño, solo captura la parte central de la imagen que proyecta el objetivo. Es como si hubieras hecho zoom o recortado la foto. El resultado es que el campo de visión se estrecha y es como que estés usando un lente de 75 milímetros en un sensor full frame, porque multiplicas los 50 milímetros de lente con el factor de recorte 1.5 del sensor APS-C y eso te da los 75. Por eso se dice que el factor de recorte multiplica la distancia focal efectiva. No cambia las propiedades ópticas reales del lente, la distancia focal sigue siendo 50 milímetros o en este caso 18 a 55, pero sí cambia el encuadre que obtienes. Un lente de 24 milímetros en APS-C se comporta como un lente de 36 milímetros o un lente de 200 milímetros se comporta como un lente de 300 milímetros. Un lente de 18 a 55 milímetros se comporta como un lente de 28.8 a 88 milímetros. Esto es súper útil para la fotografía de deportes, naturaleza, vida silvestre, porque con el mismo lente alcanzas más alcance del objetivo sin pagar por un lente más caro y pesado. Ahora, ¿cómo se calcula exactamente el factor de recorte si tu cámara no te lo dice? La forma más precisa es dividir la diagonal del sensor full frame entre la diagonal de tu sensor. La diagonal del full frame es aproximadamente 43.3 milímetros. Entonces, si tu sensor mide, por ejemplo, 23.5 milímetros por 15.6 milímetros, que es típico del sensor APS-C, su diagonal es alrededor de 28.2 a 28.4 milímetros. Dividís 43.3 entre 28.3 y te da aproximadamente 1.53, que lo vamos a redondear a 1.5. Pero en la vida real no necesitas sacar la calculadora cada vez, simplemente memoriza los valores estándar. Otro punto importante es que el factor de recorte no afecta la profundidad de campo de la manera que la gente cree. Mucha gente dice que en crop tienes más profundidad de campo, y es medio verdad, pero no por el sensor en sí. Si usas el mismo lente, la misma apertura, digamos 2.8, y la misma distancia al sujeto, la profundidad de campo real es prácticamente idéntica. Lo que cambia es que para mantener el mismo encuadre en crop tenés que alejarte, y al alejarte aumentas la profundidad de campo, o si te acercas más para compensar, la reducís. El famoso look full frame de fondo muy desenfocado viene más de poder usar focales más anchas y acercarte que del sensor en sí. Las ventajas del factor de recorte son lentes tele más potentes con el mismo presupuesto. Un lente de 70 a 200 milímetros en APS-C se comporta como uno de 105 a 300 milímetros, ideal para retratos de portes suaves. 2. Cámaras y lentes más pequeños y ligeros. 3. Mayor densidad de píxeles en el área central, que equivale a veces a mejor detalle en el centro. Y 4. Menor precio de entrada a sistemas con buena calidad. Sin embargo, también hay desventajas. Por ejemplo, ángulos más estrechos en gran angular. Un 16 milímetros en crop es como un 24 milímetros. Así que para paisaje o arquitectura podrías necesitar lentes más angulares y caros. 2. Más ruido en situaciones de poca luz, porque el sensor recoge menos luz en total. Menor control de desenfoque en retratos si no compensas con aperturas muy grandes. Viñeteo o viñeteado si usas lentes full frame muy angulares. En crop sin corrección. Ahora profundicemos cómo esto se aplica en video y en cine, porque el factor de recorte no cambia, pero la jerga sí. En video todo funciona igual. El sensor pequeño recorta la imagen, multiplica la focal efectiva y afecta tu encuadre. Pero
en el mundo del cine profesional, en vez de decir factor de recorte, como en foto, a menudo hablan de crop sensor o simplemente crop, relativo al formato estándar, que es Super 35 mm. ¿Qué es Super 35? Viene de la película analógica de 35 mm que se usaba en Hollywood desde los años 80, con un área activa de unos 25 por 19 mm. En el cine, el Super 35 se considera el 1 base, sin crop relativo a sí mismo, pero si lo comparas con el full frame de la fotografía, que son 36 mm por 24 mm, Super 35 tiene un crop alrededor de 1.5. Sí, idéntico al de un sensor APS-C como el de tu cámara. Por eso, un 50 mm en una cámara Super 35, como una Arri Alexa Mini o una Blackmagic en modo cine, se ve exactamente como un 75 mm en full frame. Las dimensiones son tan parecidas que en la práctica, Super 35 y APS-C son intercambiables ópticamente, solo que Super 35 está optimizado para aspect ratios widescreen de cine. Y aquí viene lo interesante. Cuando el full frame digital irrumpió en el cine a finales de los 2000 gracias a cámaras como la Canon 5D Mark II y luego pros como la Sony Venice o Arri Alexa LF, todo cambió. Antes, con Super 35, el look clásico del cine era más profundo, mayor profundidad de campo, fondos menos borrosos, como en películas old school donde todo estaba en foco para contar la historia. Piensa en Citizen Kane con su deep focus, pero full frame con un crop de 1 permite usar focales más largas pero al mismo ángulo de visión, lo que naturalmente genera más bokeh, que es ese desenfoque cremoso y aislante que hace que el sujeto haga pop en la pantalla. Esto se volvió el look cinematográfico moderno, fondos derretidos, perspectiva comprimida, una inmersión dreamy que ves en blockbusters como The Revenant y Dune. Hollywood empezó a obsesionarse con él porque da un sentimiento premium y emocional, aunque no es el único look cinematográfico, pues el cine ha evolucionado. La ventaja es que se captura más luz y hay menos ruido. La desventaja es que necesitas lentes más grandes y caros para cubrir el sensor full frame sin dejar viñeteo. En tu cámara, que ha de tener un tamaño de sensor APS-C o Super 35, puedes emular algo de ese bokeh full frame usando aperturas muy amplias, por ejemplo 1.4 y focales largas, pero full frame lo hace más fácil y natural. Si estás en video, revisa modos como 4K. Algunos agregan un crop extra encima de ese 1.5 base. En resumen, el factor de recorte no es ni bueno ni malo, simplemente es. Es una característica más del sensor. Si te gusta disparar con teleobjetivos, viajar ligero o empezar sin mucho, un sensor crop factor es una gran opción. Si buscas el máximo ángulo, gran rendimiento en condiciones de poca luz y el desenfoque más cremoso posible, full frame suele llevar ventaja, pero pagas mucho más. ¿Y vos con qué estás disparando? Full frame, APS-C, micro 4/3, con tu celular. ¿Esto te complica o te ayuda en tus shoots? Cuéntame en los comentarios qué factor de recorte tienes y si te ha ayudado o complicado la vida con tus lentes. Si el video te sirvió, déjame un like. Resulta que demasiados de ustedes no están suscritos al canal, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte más explicaciones claras de fotografía y cine. Nos vemos en el siguiente.